Queremos saber si les ha pasado algo de este tipo, qué piensan, cuáles son los límites en donde los chicos son rehenes. Cuáles son los límites, ¿no? Sobre todo cuáles son los límites, y ya vamos a presentar a nuestras invitadas. Claro que sí. Porque no estamos solos, no podemos solos. No Sofía Burat, que es la doctora Sofía Burat. ¿Cómo estamos? Bienvenida. Abogada de familia. ¿Sí? ¿Digo bien? Muy bien, Sí, claro. Silvina Yáñez, que es psicóloga y te especializás en parejas, ¿no? Sí. En relaciones. Camila Moró, ¿lo digo bien? Mure. Chicos, siempre le pifiamos. La madre y También sos psicóloga, ¿no? Así es. ¿También te dedicas a familia? No, más amplio. Sí, en realidad una mirada más integral, Yo interdisciplinaria. no pude evitar pensar en tu mamá, Silvina, cuando ella dijo, ¿qué hace que una pareja se tenga tanto amor, tanto amor, tanto amor, y parece que de la noche a la mañana empiezan a volar los platos? Y vos decís, ¿y todo el amor? ¿Y todo lo que se construyó? ¿Y todo lo que pasó? ¿Dónde está? Sí, está buena esa mirada, lo que habría que ver en este caso, y está bueno que aclaremos que es solamente un disparador, porque por lo menos yo en lo personal no me atrevería a dar diagnósticos ni nada, porque son personas que no las conozco personalmente. Así es que vamos, no nos vamos a quedar en esa general, ¿no? toda esta temática que es tremenda y muy compleja como un disparador para ayudar a otros hogares, a otras personas que desde lo silencioso y desde el anonimato viven muchas veces, y como dijiste vos, Rodri, hace un ratito, con bastante frecuencia, lamentablemente, ¿no? La realidad es que las parejas atraviesan por diferentes periodos, por diferentes etapas, en donde al principio todo fluye como con mucho romanticismo. Pero esto que ha pasado tiene que ver con, creería yo, características muy infantiles, muy narcisistas, muy de mucho egocentrismo, donde pueden estar jugando todo esto que comentaba Lucas también, de lo mediático. Entonces, creo que un poco lo que decía Daniela del tema de cómo calmar a un niño, un concepto que sí me parece muy importante es que nunca una madre va a poder calmar a un hijo si primero no se calma a sí misma. Es como fundamental. Esto aplica a una mamá para calmar a un bebé que llora, a una mamá para contener a una niña como Isabela, en este caso, la escena donde Wanda está gritando y todo. Por más que ella esté vendada, lastimada y demás, el concepto de que una mamá tiene que tratar de contenerse para poder contener a un hijo es fundamental. Y creo que esto siempre hay que trabajarlo desde el lugar, si los padres se sienten desbordados, hay espacios donde se puede ayudar a contener, ayudar a pensar. Igual cuando decís mamá... Mamá y papá. Decimos mamá y papá. A mí me parece importante eso, porque parece que todo cae sobre la madre por esto de la maternidad, otra cosa que romantizamos un montón, que es la maternidad, pero me parece que... No, padre totalmente incluido, ¿no? Porque básicamente ahí, sí, ¿no? Sí. Y también los he estado escuchando mucho sobre el tema de defender el derecho del niño, lo que el niño quiere. Yo estoy muy de acuerdo, pero agregaría también que los hijos que crecen en un marco de un apego seguro son los que reciben un formato de parentalidad que está bien consolidado. ¿Se entiende? Si la mamá dice una cosa, el papá lo respeta, hay un respeto por la autoridad del otro progenitor, y si hay diferencias en la crianza, como pasa muchas veces, es de puertas adentro. Porque vos, Dani, recién decías, bueno, preguntarle al niño si quiere ir con la abuela, si quiere... Acá puede aparecer un conflicto de lealtad. Si yo voy con mi mamá, mi papá va a sentir que no lo elegí, que no lo quiero. Si voy con mi abuela, mis padres... Muchas veces, cuando yo trabajo con familias y con parejas, trato de explicarle a la pareja de padres que los niños sienten un alivio cuando el papá y la mamá se ponen de acuerdo y bajan una línea. Porque es como decir, no me ponen en la situación de tener que elegir. Porque en algún punto, y de acuerdo a la salud mental de cada uno de esos progenitores, puede pasar como que, ¿cómo se te ocurre elegir que te vas con tu madre? No sé si diría la palabra elegir. Lo que yo quise plantear es preguntarle al niño no elegir. ¿Qué quiere? Eso me parece ¿Qué fundamental. quiere? No elegir. Claro. Nunca le diría, ¿qué elegís? ¿Conmigo? No, jamás. Claro. Pero sí preguntarle qué quiere. Perdón, lo hacen, los padres lo hacen. Claro, lo hacen, pero preguntarle qué querés. Lo hacen estando bien. Lo que pasa es que en un marco de locura como este que hemos presenciado todos y hemos visto, es muy difícil que un chico sepa lo que quiere.
Sí, en a ese veces momento. está muy teñido por el discurso también de uno de los adultos. Sí, No, y pero aparte es también importante- comentarlo en la actualidad, si uno por ahí está bien con su pareja, pero cuando te enfrentás, te separás, que hablan de este amor-odio, ahí sos vos contra yo. Sí, yo creo que hay acá un conflicto de poderes entre los adultos. Es importante también resaltar Claro. lo que es un niño que sea sujeto de derecho y que se lo trate como objeto de derecho. Un niño que es sujeto de derecho es escuchado, su palabra es tenida en cuenta. La ley 26061 en su artículo 3, entre uno de sus puntos, dice que el niño debe ser escuchado y su palabra debe ser tenida en cuenta. Eso es tratar a un niño como sujeto de derecho, que se valide su presencia, su palabra, su deseo, sus sentimientos. Y otra cosa muy distinta es lo que estaría sucediendo perdón, en este momento, que se trata a los niños como objetos de derecho. Es decir, acá se va a hacer lo que yo diga. Y lo que siente el niño y lo que desea y el derecho del niño a ser escuchado, Pero, ¿dónde se encuentra? Entonces, cuando hay un conflicto de intereses entre los adultos y los niños, niñas o adolescentes, va a prevalecer siempre ¿Hay el interés edades superior del niño. Para escuchar a los niños hay edades. Los niños deben ser escuchados siempre y cuando tengan madurez suficiente. Pero ¿cómo y te esto das no cuenta? tiene que ver con la edad, digamos, cronológica, digamos, del niño. Tiene más que ver con la edad psicológica, porque puede ser que un niño de 13 años tenga inmadurez emocional, que esto lo va a explicar mucho mejor la licenciada Yáñez, y un niño de 5 años puede tener madurez suficiente para ser escuchado por el Estado, por la sociedad y por su propia familia. Te hago una pregunta con respecto a lo legal. Sí. Por ejemplo, esto que lo comparto 100% y peleo para que sea así, que el niño tiene que ser escuchado, pero por ejemplo que entre mamá y papá llegaron a un acuerdo. No llegaban a un acuerdo, tuvo que intervenir la justicia en que tantos días con la mamá, tantos días con el papá y lo tienen que cumplir, porque está hecho así. Bueno, mamá o papá se dan cuenta de que él no quiere cumplir esos días y que quiere estar más tiempo con uno Que o el con el niño no otro. quiere. Bueno. Claro, pero la ley ya... Es muy importante. ¿Qué hacemos La ahí? pregunta que acabas de hacer es importantísima. Porque acá, justamente, si el niño o la niña no desea ir con el papá ese día simplemente porque no quiere o porque está cansado o cansada, hay que respetarlo. Ni el niño que vive con la madre, que es su centro de vida, donde vive, reside y habita, no quiere ir con el papá que es no conviviente o con la mamá que es no conviviente, porque no vamos a enfocar Total. solo en la madre o en el Sí, padre, sí. porque puede ser las dos cosas. Hay que respetar al niño, no se puede llevar a un niño, una niña o un adolescente a los tirones solamente para respetar un acuerdo. Total. Está bien que el acuerdo esté judicializado y es verdad que las normativas deben ser cumplidas, pero hay que ver los contextos en que se le da cumplimiento a esos acuerdos o a esas normativas o esa orden Ahora, hay judicial. algo, Se puede decir, el niño tiene que estar desde las 18 hasta las 20 con el papá o con la mamá. Pero si el niño ese día no desea o simplemente se siente decaído o decaída y no desea, bueno, tiene que haber un sentido común ahí. Flexibilidad. Una flexibilidad y un sentido común dentro de lo que la normativa nos permite o nos obliga. Vamos a leer mensajes, Sí, total. pero yo me pongo Sí. a pensar mucho de que a veces a los niños, con mucha facilidad, porque son niños, Se los les manipula. llenaste la cabeza. Entonces el niño llega un momento que dice, no quiero ir con papá, ponele, por poner un ejemplo. Y es porque le llenaron la cabeza, le dijeron lo mal que la vas a pasar a lo mal que la vas a Pero no es el porque 100% está esa de las mujer que es veces. malísima. No es el 100% de las veces. A veces los niños en su deseo A veces eligen no quieren bien. ir porque un papá o una mamá que genera violencia, como este contexto que hemos estado hablando, el griterío, los tironeos hacia los niños. No, es tremendo. Un papá que violenta a la mamá o la mamá ejerce violencia sobre el padre delante de los niños, está violentando a los niños, está ejerciendo violencia sobre las personas menores de edad, sea niño, niña o adolescente. Y otro de los temas que, bueno, yo traigo mucho a colación todo esto porque lo hablo siempre con mi grupo de amigas, que siempre hay una que lamentablemente está pasando por una separación, divorcio, pongámosle el título que querramos. Esto que, no sé qué recomiendan ustedes de la parte psicológica para los chicos cuando los papás se separan. Cuando mamá y papá se separan, hay uno que se queda en la casa y hay otro que se va, dependiendo del acuerdo entre cada uno. Y ahí es donde
o mamá o papá tienen la casa nueva y le hacen todo el cuentito a los chicos, vos tenés suerte, que tenés otra casa, que para los chicos es un proceso tremendo, me imagino, de repente ver que mamá o papá se van de la casa. Pero ¿ustedes qué recomiendan desde lo psicológico? Por ejemplo, esto de que un fin de semana con uno, un fin de semana con otro, que esté bien, pero dentro de la rutina, que ellos siempre tengan su rutina en su casa y que no hagan un día sí, un día no, 2 días en la casa de mamá, 3 días en la casa de papá, y que su mochi esté en un lugar, el cuaderno el otro, el uniforme, la media, su peluche, su apego, anden por todos lados y que no tengan su lugarcito, sacando que, bueno, mamá quiere estar con ellos, papá también. Pensemos en los chicos. Claro, es que yo creo que acá el problema fundamental es que cuando ocurren separaciones o divorcios conflictivos, la expareja se olvida que pareja de padres va a ser toda la vida. Y es como que la expareja, los problemas personales se llevan puesto y es en detrimento de la infancia y la crianza de sus hijos. Están poniendo por delante la expareja que la pareja parental. Entonces yo creo que lo primero que deben hacer los adultos, como adultos responsables que son, es entender que no está bueno que se inviertan los roles. Porque son ellos quienes deben cuidar a sus hijos y no a la inversa. Muchas veces esto que decían recién de que le llenan la cabeza y demás, nosotros usamos un concepto en psicología que es alienación parental, que es, que creo que desde la ley tiene otro concepto. El discurso inducido es técnicamente desde la ley, es decir, la madre o el padre le induce el discurso al niño o a la eso en niña. cámara Gesell salta fácil, ¿no? No cámara Gesell, porque la cámara Gesell es en el foro penal y es por el tema de abusos hacia personas menores de edad. Pero sí en las pericias psiquiátricas, psicológicas, cuando la asesora de niñas, niños y adolescentes e incapaces entrevista a las personas menores de edad, puede saltar que el discurso se encuentre inducido tanto por la madre como por el padre. ¿Qué es el discurso inducido? Es decirle a la señora asesora de menores que tu papá o tu mamá te golpea. Entonces el niño dice mi mamá, entonces hay que... Ahí vamos a seguir ya seguimos con esa pregunta, pero tenemos que leer mensajes porque hay un montón y ahí para que sigamos contestando eso. Hay muchísimos mensajes, bueno, gracias por seguir quedándose del otro lado con nosotros. Bueno, que este tema nos atraviesa, de cerca o de lejos nos atraviesa. Total. Hola, buenas tardes, bienvenidos al desafío otoñal invernal de Sentir la Tarde, gracias. Están lindos, qué bueno que sigan brindándonos todo lo lindo que hacen. Corazoncito nos ponen, Copa de Campeones de la tarde, chau siesta. Vamos nomás. Ese es el hashtag, chau siesta. Sí, me encantó. No se duerme más. Vamos. Hermoso programa, instructivo y entretenido. Conozco varios casos, la justicia debería obligar a los padres a un riguroso control psicológico y desde ahí desde ahí partir. Ahora retenemos para contestar enseguida. Hola, una vergüenza, les arruinan la cabeza. Después se quejan de las actitudes de los niños o adultos. Mi hija tiene 29, hace 21 me separé y nunca le hablé mal de su padre. Ella sabe muy bien lo que vivió. Hola, Sentí la Tarde, son unos grandes profesionales, felicitaciones. No entiendo por qué los niños deben de sufrir de esta manera. Llevo 3 años sin ver a mis nietos, bueno, también. ¿Por qué le quitan los derechos a los niños? Y otro tema aparte, los abuelos también, que son víctimas de estas situaciones. Hola, buenas tardes, muy lindo el tema a tratar. Después de 25 años de casados y con una hija de 19, mi esposo se fue con otra mujer y me colocó una perimetral sin nada de contacto de ningún tipo y tampoco permite que la familia se relacione conmigo. La única intermediaria es mi hija, que es la hija de ambos, y ella la estaría pasando muy mal. Gracias, soy Nilda. Ay, chicos, por Dios. Hola, buenas tardes. Yo tengo un nieto que desde que nació estoy luchando por verlo y tenerlo como parte de la familia y su madre lo impide constantemente, solo por capricho. La justicia solo la ampara a ella, no ha respetado nunca lo que le ha ordenado la jueza. ¿Dónde están los derechos del niño? Gracias, los veo todos los días. Bueno, quiero volvemos a la mensaje, pero para que sigamos en esta pregunta para contestar de qué consejo le darían a esa estructura de familia que es el bien para los chicos. Desde la rutina de los chicos y eso. Desde lo muy concreto, me parece que es muy importante modificar la menor cantidad de variables posibles, porque ya están atravesando un tablero que se ha deshecho y tienen que acomodarse emocionalmente a una estructura de familia diferente y probablemente a tironeos. Entonces, en cuanto al diagrama de la rutina de los chicos, me parece que hay que poner muy por encima de absolutamente los intereses personales, de horarios, de agendas, de trabajo,
cuál es la comodidad de los chicos para que la estructura de la cotidianeidad sea lo más estable posible, porque se les mueve mucho el piso con esta situación. Entonces hay que tratar dentro de lo posible que los papás, las mamás piensen en todo momento cuál es la estabilidad que le pueden brindar dentro del caos. Bien. Cada familia, Dani, lo va a resolver de una manera diferente. Yo no sabría Esto es decirte... un consejo, claro, total. es como macro. Exacto. Yo no sabría decirte cuál es la dinámica que es mejor para cada cuál es niño, el porque contexto. depende si son doble escolaridad, si son chicos más bien introvertidos, Total. son altamente sociables, si tienen que llevar una cartuchera, una mochila, un buzo. Si es la llevada y la traída de las cosas a todos lados también suele Tremendo. ser un tema. Sí, Entonces, sí, tener en seguro. cuenta primero cuál es el diagrama de actividades que tienen los chicos. Y en base a eso, en el mejor de los casos, un papá y una mamá responsables, adultos, que como dice Camila, pongan la parentalidad por encima del conflicto Esto es un mínimo conyugal. consejito de alguien que seguramente esté necesitando esto, que no sabe qué hacer o cómo actuar, y era para eso quería que ustedes ahí los orienten un poquito. Sí, Me encanta lo que está diciendo Silvina, pero me gustaría ir por ahí más a lo que quizás pasa en la vida real, que es papás absolutamente enfrentados. Que en un caso de papás, por ejemplo, parecido al caso de Wanda Mauro, no importa, vamos a un caso general, absolutamente enfrentado, en donde hasta castigan a los niños en el sentido de, si estuviste 3 días con tu mamá, bueno, hoy no vas a juntarte con tu amiguito. Ese es un temón. Es un tema. Es un temón. ¿Cómo Porque, solucionamos esto? Empiezan con el impedimento de contacto. Claro. Entonces, acá es muy importante resaltar que hay 2 escenarios distintos. Una cosa es la medida de prohibición de acercamiento y contacto. Que alguien ahí habló de una perimetral. Exacto, Es eso, ¿no? exactamente, porque el niño, la niña o el adolescente está en un ámbito de violencia donde una madre o un padre ejerce violencia sobre el niño o sobre el grupo familiar, entonces se podría excluir del hogar con una orden judicial, por supuesto, al agresor o a la agresora. Y se realiza una medida de protección de derechos, en este caso hacia el niño. Y otra cosa muy distinta, que es un escenario muy distinta, que es el impedimento de contacto, donde una mamá o un papá de manera unilateral decide que esa niña, ese niño o ese adolescente no tiene que ver más al papá no conviviente. Entonces, ¿qué se debe hacer frente a esta situación? Frente a lo último que estoy diciendo, que es el impedimento de contacto. La ley 24270, que es la ley que regula el impedimento de contacto, el papá o la mamá que se encuentra en esa situación inmediatamente tiene que ir a las fiscalías que ahora se encuentran en el Polo Judicial de Mendoza y informar esta situación, denunciar la situación de que no se deja, no sabe por qué ese progenitor o esa progenitora no puede ver a su hijo. Y esto viene a colación de lo que dice la licenciada, que les mueven el piso a los chicos en este sentido, que los niños tienen una disciplina. Voy con mi papá tales días voy al colegio, tales días hago actividades recreativas, y de golpe una mamá o un papá de manera unilateral le impide el contacto, porque tiene un problema con el otro progenitor. Sofía, Sí. ¿cómo debería proceder entonces un padre o una madre en esta situación si no quiere inconvenientes legales y quiere estar presente con su hijo? Va al colegio, va a la casa, ¿cómo puede hacer para hacerse presente y no tener inconvenientes legales? No recurrir a la justicia. Claro. Bueno, si ya la progenitora o el progenitor ha impedido unilateralmente el contacto con el niño, no tiene otra opción que ir a la Fiscalía de Instrucción, si no me estoy equivocando, en el Polo Judicial, y denunciar que no puede ver al niño. Entonces la justicia inmediatamente tiene que tomar una medida urgente, porque al niño no se le ha preguntado si quiere dejar de vincularse con el progenitor o la progenitora. Al niño se lo ha pasado por alto y otra vez se lo está tratando como objeto de derecho y no como un sujeto de derecho que puede ser escuchado, y su palabra debe ser tenida en cuenta, es su derecho. No podemos pasar por alto Ahora, pero, eso. perdón, uno se abandona, digamos, casi como persona en pos de ese niño o niña que está pasando un mal momento. Porque mi decisión de divorciarme de ella no tiene por qué pagarla el menor. Son dos cosas Ahora, distintas. también a mí me pasa, Son dos y cosas esto lo distintas. pienso, que el niño tiene una casa histórica. Vive, de siempre. reside y habita en un centro Ahora, de yo me vida. mudo a otro lugar y yo quiero que mi hijo o mi hija también entienda que ese lugar no es de tránsito.
esto en relación a lo que decía sí, recién Dani, está que no bien sea un eso. lugar donde Está la bien. casa es la de mamá y la mía es para pasar No, los lo 2 que días pasa- que dijo el juez. No necesariamente. Yo quiero que esa casa también Hay que- sea el hogar de mi hijo. El cuidado Y a personal veces es complicado compartido eso. alternado. Es un proceso 7 días igual. con la ¿Es un mamá, 7 proceso días para con el el niño? papá. Es un proceso emocional Claro. en el que tiene que mediar mucho una buena comunicación, en donde hay que escuchar las emociones de cada niño, entendiendo que cada niño lo va a procesar de maneras diferentes. O sea, Exactamente. no hay decisiones ideales. Hay que ir viendo caso por caso y escuchando los padres a sus hijos para entender que es un proceso de muchísimos cambios de las distintas áreas de su vida. Entonces no es que del día a la mañana va a interpretar que tiene 2 casas, sino que de a poquito, Pero, ¿y mediante la estoy siendo comunicación. egoísta con mi decisión? ¿Soy egoísta en qué en sentido? pensar esto de que quiero que mi hijo no solamente crea que su hogar es este, sino No, también este? no, ¿Es para nada. egoísta? No, para lo nada. pregunto porque a veces No, uno porque dice... los chicos van a tener que empezar a metabolizar la idea de que van a tener una estructura de familia diferente, donde tienen un papá, tienen una mamá y hay una pareja parental a lo mejor a la hora, en el mejor de los casos, de tomar decisiones como si va a ser un viaje o no va a ser un viaje, donde los 2 padres puedan estar de acuerdo. Pero lo que no funcionó fue vivir bajo el mismo techo teniendo una pareja conyugal consolidada. La pareja parental sobrevive a todo el caos, debe sobrevivir. Y entonces está muy bien que la persona que tiene que dejar la casa, porque es verdad que también el progenitor que se queda con la cotidianidad Es más fácil. es más fácil. Yo lo viví en porque carne no, propia. Claro, no cambia el cotidiano Claro. vivir, Claro. porque también podríamos mencionar otro tema que es el duelo que hace el progenitor Total. que se tiene que ir. Yo vi a mi papá con la valija yéndose y Claro, obviamente mi mamá y mi claro. papá hicieron todo lo imposible para que no veamos ese momento. Pero en el momento que ves que tu papá saca la ropa del placar Claro. y que va a estar solo en un Y lugar, tiene vos el te querés progenitor morir. que se va, tiene Pero todo el ¿sabés lo derecho que me también? parece? Que yo le agradezco mucho a mi mamá y a mi papá porque siempre nos dieron las herramientas y fue un tema que se habló. Sí. O sea, se habló el tema de la separación. Mamá Claro. y papá se quieren, pero de otra forma. Claro. Entonces creo que hoy con mis hermanos lo afrontamos de una forma distinta. Pero me parece importante esto de hablarlo con los chicos. Viste que por ahí Fundamental. va a la casa de la abuela, no le preguntes nada del papá No, porque se fundamental. fue. Háblenlo, hay que naturalizarlo porque es parte de la ahora- vida de los pero chicos. ahora hay algo, Sí, pero ¿hasta nuevo qué código, punto hablarlo, Dani? el nuevo Pero siempre hay que hablar con la verdad. ¿Cómo Responder todas están? sus ¿Cómo dudas. se sienten? Lo va acomodando a la edad, pero el relato con la verdad es necesario siempre. Uno se pregunta hasta dónde se le cuenta a un Permítanme niño. darles ¿no? una- Por eso preguntaba algo de edades yo en un momento. Una clave Sí. fundamental es siempre contestar hasta dónde preguntan. Totalmente. Porque los chicos, no solo los chicos, los seres humanos preguntamos hasta donde tenemos la capacidad de escuchar una respuesta. Claro. Uno no siempre pregunta, ¿todavía me amás? ¿Uno lo pregunta siempre? Nunca. Uno pregunta siempre, Hay miedo a la ¿hay un respuesta. tercero o una tercera? No, No. imagínate. No vas a preguntar A algo los que chicos, la respuesta no te va a los bancar. chicos les pasa lo mismo. Si preguntás, bancate la Preguntan respuesta. pero son un termómetro Pero muy cuando los sabio. chicos empiezan a hablar Sí. de la nada, contarte, ¿no? Porque sabes que mi papá se fue, tiene una casa y no sabes qué linda la casa y vos te da cosas, sos la tía o la mejor amiga de la madre y le cambiás de tema. No, déjalo. Si te está copando, está teniendo confianza, a ver, deja que te Por cuenta. supuesto. Puedes sacar Bueno, mucha es muy información de importante. ahí. Ahí viene la Igual- diferencia en quién es el adulto y quién es el niño. Claro, Claro. Perdón, querías decir No, algo. digo que igual técnicamente en el ámbito jurídico existe el cuidado personal, lo que se llama cuidado personal, que antes era, digamos, la tenencia. Y ahora el cuidado personal puede ser de muchas maneras. Cuidado personal compartido indistinto, donde el niño vive, reside y habita con la progenitora o el progenitor conviviente, o el cuidado personal compartido alternado. Y esto viene a lo que decís vos, de lo que venías diciendo vos. Puede tener 2 casas. La casa de su mamá, donde vive 7 días, y la casa de su papá, donde vive los otros 7 días. Entonces no habría ningún problema en ese sentido, y siempre y cuando se le explique al niño, a la niña o al adolescente el contexto presente en el que se encuentra viviendo. Y eso no significa que el niño tenga una sola casa, que tenga una mamá y que no pueda ver al papá. No, tiene una casa donde vive 7 días con su mamá y 7 días con su papá, dependiendo de la dinámica familiar. Porque si la dinámica familiar ¿Eso lo dice la ley? favorece la ley, Yo no sí. lo comparto mucho, puedo decir que no comparto Por mucho supuesto, eso. pero Ok. eso lo dice la normativa, pero eso lo elige la dinámica familiar. Sofía, si los también papás estamos- dicen, Sí, espera, perdón, que perdón. siga, sí. perdón.
No, seguí. Si los papás dicen, los niños dicen, bueno, a mí me gustaría vivir 7 días con mi papá y 7 días con mi mamá. Bueno, entonces la dinámica familiar se adapta a esa situación que la justicia habilita, la normativa habilita a que lo pueden realizar. También está el cuidado personal compartido indistinto, que es la regla general, donde el niño vive, reside y habita con, vamos a poner el ejemplo, con la mamá, y el papá los viene a visitar. Los viene a visitar, hace un régimen de comunicación y los visita y tienen otro tipo de dinámica. Después está el cuidado personal unilateral, que es cuando los niños en manos de uno u otro progenitor corre un peligro tal que la justicia determinaría que el niño debe vivir con uno u otro progenitor para resguardarlo del peligro que corre. Ese es otro tema y es otro debate. Pero digo, los niños pueden tener 2 casas. Pueden vivir con la mamá 7 días y 7 días con el papá. Siempre y cuando los niños lo deseen. Yo planteo porque tengo, está bien. Tengo muchos años encima y he visto cosas, terribles, cosas tremendas. Terribles, yo sí. Viví muy de cerca un muy amigo mío que me pareció muy feo lo que hizo. Y a partir de ahí dejó de ser mi amigo. Y sí, porque no querés gente así en tu vida. ¿Qué hizo? Porque peleó por la tenencia, digamos, para tener 3, 4 días a la semana a su nena, pero cuando se la llevaban a la casa, él la dejaba con la madre, volvió a vivir con su mamá, se la dejaba a la abuela y él salía de joda. Ahí hay un abandono. Entonces prácticamente no estuvo hacerle la contra a su mujer. Claro. Nunca estuvo con la niña. Ahí hay una Entonces, forma de abandono también. Eso, es el trofeo de decir, yo le gané, esta pulseada se la gané. Yo le saqué 3 días a la semana o 4 días a la semana le saqué la nena. A los jueces y a las juezas... nunca fue padre. A los jueces y a las juezas no les interesa tanto el conflicto entre adultos progenitores. Les interesan los derechos del niño, la niña y el adolescente. Y en función de eso van a dictar sentencia. En función de las pericias, la abuela estaba feliz, te cuento. Todo bien, con la abuela era feliz. Sí, la abuela era lo más. Pero el niño era con el progenitor. Nunca ejerció su paternidad, de alguna manera nunca la ejerció. Claro. En realidad le tocaba sábado y domingo. Claro, el fin de semana que no tiene la rutina. Vivía de joda. Vamos a compartir mensajitos, ya seguimos con nuestras hermosas hay invitadas. Mucho más. A ver. Ay, todo tuyo. Hola, ¿y cuando la madre no le hace caso a lo que dicta una jueza en el juzgado? ¿Qué sanción le cabe a esa madre? El papá ha cumplido con todos los acuerdos, manutención, y la madre lo tiene como rehén, no quiere que lo vea, a su papá, y el hijo quiere relacionarse con sus familiares por parte del padre. Esto acreditado por profesionales del juzgado de Las Heras. Bueno, claro, Doctora. claro. A ver, acá habría como una especie de impedimento de contacto, de decir, yo no quiero que el niño vea al padre porque yo tengo problemas con él, como lo habíamos manifestado anteriormente. El niño tiene todo el derecho del mundo de relacionarse con la familia paterna o materna, dependiendo de cómo viva el niño, la niña o el adolescente. Pero en este caso la madre tiene la excusa justa, es la decir, madre dice, el nene no quiere. Bueno, que el niño sea escuchado por la asesora de menores, Ahí está. que se solicite judicialmente que el niño sea escuchado por la señora asesora de menores, que pone de resalto la defensa de los niños frente al Estado. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho también de tener un abogado de niñas, niños y adolescentes. Lo pueden solicitar en el juzgado de familias. Y es muy diferente el rol que cumple la asesora de menores, que defiende los derechos de las personas menores de edad frente al Estado, y la función que cumple el abogado o abogada de personas menores de edad que defienden los derechos particulares de un niño. En este caso puntual, podría pedirlo el niño y decir, o la niña, decir, yo quiero que se defiendan mis derechos, quiero ser escuchado o escuchada, quiero ver a mi familia paterna o materna. Está bueno que lo sepan. Vamos a seguir compartiendo mensajitos. ¿Voy, Rodito? Dale. ¿Qué recomiendan cuando el papá cumple judicialmente con la cuota alimentaria, pero se encuentra con que la mamá dice que el nene o la nena no quiere ver al papá y se repite frecuentemente? Esa falta de vínculo, ¿cómo se soluciona? Si no pago la cuota, no la veo. Nada que ver. Hace 10 años que no veo a mi hija. En la parte psicológica, ¿qué podemos decir ahí? Bueno, ahí, claro, muchísimo. Hay que ver si lo que dice el niño es producto de su sentir o es producto de un discurso que ha escuchado, que es lo que hablábamos, discursos adultos. Claro, que son es muy difícil de desenmascarar un cuadro de este tipo,
pero hay algunas cosas que pueden llamar la atención desde lo psicológico. Cuando de repente un niño de la nada empieza a hablar muy mal de otro progenitor, cuando históricamente tuvo un buen vínculo, y vos escuchás que empieza a sobresaltar los defectos y las miserias de un progenitor cuando nunca lo hizo, y es como muy insistente, ahí podemos abrir un poquito el ojo. Ahora, yo digo, atención papás, mamás, cuando manipulan tanto al niño, porque un día el niño crece. Eso es lo que iba a Y el día decir. que crece, el niño ve todo, ve tu manipulación, ve tu miseria. Y es horrible cuando creces y entendés la miseria que tuvo o tu papá o tu mamá para con vos. Es tremendo. Es que eso es lo que me ahí parece está, más triste de tratándolos esta como situación. objeto. Sí, ¿cómo? Perdón. No, que eso es lo que me parece más triste de esta situación, es que además de pasar un mal momento en el presente, no se pone sobre la mesa la cantidad de consecuencias negativas que pueden tener sobre su emocionalidad y su vida anímica esos niños a medida que vayan creciendo. Totalmente. O sea, realmente puede ser muy riesgoso que no sean tenidos en cuenta, que no sean escuchados, que por todo el tiempo ellos tengan que asumir roles y vivir situaciones que no corresponden a su edad cronológica, que no sea escuchada la emoción de ellos, porque son niños que después aprenden a vincularse desde el conflicto, desde la dependencia emocional. Son niños que después pueden en su adolescencia desarrollar depresiones muy severas o ataques de pánico. No solamente es el mal momento del presente, sino que ellos están en una etapa crucial de su desarrollo cerebral y anímico. Consecuencia de todo esto, que no nos damos cuenta, capaz. No, y la adultez. Mirá lo que puede Pero pasar. Lo que genera adultos con todos esos Pero Quiero conflictos hacer mencionados. una yo pienso en aclaración. esto, es que viste que hay un día que medio te cae la ficha de que mamá no es perfecta, ni hablar en la adolescencia, ¿no? Que uno toma una distancia muy grande con mamá y papá, pero hay un momento en el que de verdad ya sos adulto y te cae la ficha de que mamá no es tan perfecta como uno creía, ni papá tampoco, y empezás a entender a ese hombre y a esa mujer como hombre y mujer y no como papá y mamá. ¿Sabes que esas lo dijeron? Pero cuando ese hombre y esa mujer te usaron, te manipularon, te usaron como un objeto, caer en esa cuenta Hay matices. es tremendo. Siempre cuando hablamos de algo funcional hablamos de maternidad posible, de parentalidad posible, porque quienes somos madres o padres sabemos que la línea es muy delgada, a veces hay que estar muy atentos para tratar de hacer el apego lo más seguro posible, pero es algo muy conflictivo y muy complejo. El punto es, creo yo, cuando el apego se vuelve muy desorganizado, muy ambivalente, muy ansioso, en donde, un poco como lo que decía Camila, se invierten los roles. Y no hace falta pensar que tu padre o tu madre fueron realmente una desgracia andando, sino que fueron tan inmaduros, tan incompetentes para ejercer la parentalidad, que tuve que ser mamá de mi propia madre, tuve que ser mamá de mi propio padre, cuando todavía yo estaba en una edad en la que necesitaba ser cuidado. Entonces, una de las ese es un temón. consecuencias que un poco Lucas dijo al principio, esto no solo tiene consecuencias en lo inmediato, sino también a lo largo del tiempo. Es lo que llamamos hijos parentalizados, que son el prototipo de la persona que va a establecer un vínculo de apego patológico, un vínculo de apego de dependencia emocional, porque creció sintiéndose mirado y reconocido por estar al servicio de. Entonces son personas que siempre se van a poner atrás de las necesidades de los demás, y cuando estuviste apoyado en un vínculo roto, ¿qué pareja vas a elegir, Rodi? Rota. Y lo que está roto, dijiste- lo que está roto, ¿qué produce? Cortes. Me gustaría Dale, una más hacer que tenemos una que- pregunta a las tres, porque hemos ido mencionando a lo largo de todo el programa mamá y papá, mamá y papá. También puede ser mamá, mamá, Sí, papá, por papá. supuesto. En este caso, por supuesto, Pero es lo digo, mismo. no, por eso ¿Cómo se digo, encuentra está bueno. conformada De la un- dos familia? partes. de un niño adoptado se maneja Igual todo hablamos de exactamente igual, ¿no? función. Hablamos Cómo de se roles, perciben no las de figuras, personas, claro. por Pero está re supuesto, buena eso igual la no acotación, está en porque sí. discusión en lo absoluto. Yo quería hacer una aclaración respecto de algo que dijo... ¿Un mensajito? Un mensajito. Sí. ¿Cuál? No, como no cumplo con la cuota alimentaria o algo así, No la veo. no Ah, me sí, dejan sí. ver a las niñas. Normativamente, el proceso de alimentos va por una vía y el proceso de régimen de comunicación va por otro. Si el alimentante o la alimentante se encuentra en estado de insolvencia, no tiene trabajo, no tiene los medios suficientes para solventar al niño, la madre o el padre conviviente no tiene ningún derecho
no está para nada habilitado a quitarle la posibilidad al niño a vincularse con ese papá o esa mamá no conviviente solo porque no puede pasar alimentos. Son procesos distintos que van por vías diferentes, que tienen plazos distintos, pruebas distintas, y un proceso no inhabilita el otro. Que no tengas el dinero para solventar los derechos de tu hijo o de tu hija menor de edad no habilita al progenitor o la progenitora conviviente a impedirle el vínculo con el menor. Cuota alimentaria es otro recontra tema que vamos a tocar. Sí, por supuesto que esos sí. temas no es que no tengas la plata, sino que la tenés y no la querés dar. Ese es otro de los temas. Ese es otro de los temas. Gracias a las cuota tres. alimentaria, como dijo ella. Cuota alimentaria. Otro Total. tema para tratar acá en Sentir la Tarde. Gracias bueno, a las tres. A ustedes. Un gusto tenerlas. Muchas gracias. Placer. Qué lindo que tenés buenas profesionales. Olvidate, aprendés un montón. Yo porque tengo Muchas amigas que a gracias. todas algo de esto le pasa. Grosa. Gracias, muchas gracias. Después con Silvina vamos a hablar un poco de los matrimonios en algún momento. Porque mami. Estrés conyugal, qué tema, ¿eh? Estrés conyugal. ¿Cómo anotado. me gusta? Es eso lo que tengo. Bueno, gracias. Chao, gracias. Gracias. Ay, Bueno, Dios gracias por mío. todos los mensajes también que nos están Sí, llegando. impresionante.